Para seguir el proceso de formación y crecimiento profesional permanente, nuestro podcast continúa conversando con diferentes preparadores físicos. En esta oportunidad traemos un interesante diálogo con un referente en Latinoamérica, no solo por lo que representa para el fútbol mexicano, sino por la forma de entender y sobre todo relacionar el entrenamiento con el factor humano. Con ustedes, Giver Becerra. Giver, es un placer para nosotros el que hayas tomado un tiempito de lo que estás realizando a diario. Y bueno, para nosotros es un gusto tener a un profesional que ha tenido una experiencia más que contrastada en México, con los Cholos de Tijuana, con el América de México, con la selección nacional. Y bueno, aparte de tu amplio currículo también en formaciones. Y bueno, espero que te sea amena esta charla y que también a todos a los que nos escuchan puedan ayudarle y servirle y ser de mucho provecho esta charla. Bienvenido. Muchas gracias a todos y para mí, bueno, primero que nada es un honor, es un placer estar acá con ustedes y gracias por considerarme aquí a este proyecto que tienen, que me parece que es muy bueno y también, sobre todo en estos momentos, en estas etapas que estamos pasando, creo que nos viene muy bien a todos. Creo que estamos enfrentando distintos desafíos a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, como digo a mis muchachos, a mi gente, como una filosofía de vida es amor fati, ¿no? Ama lo que es, ¿no? Y saca el mayor provecho de estas circunstancias y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Giver, ya para meternos en contexto, quisiera que nos comentaras cómo te inicias en el mundo del entrenamiento y de la preparación física. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, yo me crié en Estados Unidos, básicamente soy mexicano, yo siempre digo 100%, más las circunstancias de vida llevan a mis padres a emigrar a los Estados Unidos cuando yo tenía aproximadamente 9 años, casi 10. Entonces, bueno, básicamente todo lo que es mi situación educativa o mi formación fue allá del otro lado de la frontera, como decimos acá en México. Y bueno, egresé de una universidad allá en Arizona, en la ciudad de Phoenix, Arizona. En la universidad se llama Grand Canyon University y es ahí donde pues, realicé mis estudios. Posteriormente, como todos sabemos, que la educación no se frena cuando sales de la universidad, ¿no? La educación siempre continúa, va en constante evolución, es dinámica, es cambiante y uno, bueno, se tiene que mantener a la vanguardia. Salgo de la universidad, empiezo a trabajar en una empresa de entrenamiento de alto rendimiento, en donde pues básicamente es una empresa relativamente nueva. Entonces ahí mi énfasis era básicamente construir un departamento de entrenamiento de alto rendimiento, o como dicen en Estados Unidos, de performance. Y bueno, estuve un par de años ahí, posteriormente empecé yo mi propia empresa, se llamaba Sports Performance Republic, en donde trabajamos con atletas de múltiples disciplinas. Y de ahí surge la oportunidad de conocer al técnico actual con el que trabajo, el señor Miguel Herrera, y me extiende una invitación. En aquel entonces, fue en el 2011, yo me encontraba ahí en Phoenix, Arizona. Ellos van a hacer una pretemporada, de hecho, allá en Phoenix, algo que era muy distinto, muy diferente a lo que se vivía en aquel entonces, de llevar un equipo de la Liga Mexicana a Estados Unidos a hacer su pretemporada allá, sobre todo con un grupo de trabajo, en aquel entonces era Athletes Performance y hoy en día se conoce como Exos, con Mark Verstegen. Entonces el equipo América va y hace su trabajo allá. Yo estaba radicando allá en Phoenix, Arizona. Pues me toca interactuar, intercambiar ideas y todo eso. Yo no trabajaba para la empresa. Mucha gente pensaba que, o hasta el día de hoy piensa que yo salgo de ahí de Athletes Performance, pero no es así. Y
Y bueno, de ahí entablamos una buena relación ahí con Miguel, me extiende la invitación, me pregunta qué es lo que yo hago y esto y el otro. Entonces, pues básicamente como que me da una oportunidad, algo también muy inusual porque generalmente, bueno, los cuerpos técnicos sabemos que se forman a raíz de, pues, de gente de confianza, ¿no? Entonces yo era un completo desconocido, Miguel me da el voto de confianza, el club me da su voto de confianza también en aquel entonces que era el Club América. Básicamente ahora sí que se arriesgaron una persona como yo, que no conocía el medio, o sea, o que el medio no lo conocía a él, y pues reunía todas las características y el perfil para lo que ellos estaban buscando para este cambio, quizás de metodología, de ideas. Club América siendo un club vanguardista, en donde, bueno, pues quiere adaptarse a las nuevas tendencias. Entonces, en ese momento, creo el perfil que venía manejando al Club América, y al igual que Miguel Herrera, le caía como anillo al dedo. Entonces, fue así como inicia mi carrera acá en la Liga Mexicana, vaya. Estuvimos acá trabajando, posteriormente, bueno, viene un llamado a selección mexicana, etcétera, etcétera, y bueno, ya tenemos casi 7 años acá en México, ¿no? Giver, coméntanos un poco acerca del espacio que estás ocupando dentro del cuerpo técnico y un poco acerca de tu experiencia, en un breve resumen de lo que ha sido tu experiencia en los Cholos, en la selección y lo que es en la actualidad el América también. Que ya vivieron 2 etapas, ¿no? En el América. Sí, exacto. Como tú mencionas, esta es nuestra segunda etapa. Fuimos de América, selección. Después de selección vamos a Cholos de Tijuana y estuvimos ahí 1 año y medio y volvimos acá al Club América. Ya va para 3 años. El Club América también algo un poquito atípico, ¿no? Porque los cuerpos técnicos no duran tanto tiempo acá en un club, menos en Club América, ¿no? Hay mucha exigencia, mucha demanda. Afortunadamente nos han acompañado los resultados y bueno, pues seguimos acá. Entonces, bueno, parte de las funciones que nosotros vamos realizando en los clubes a los que llegamos y nos dan su voto de confianza, abarcan, bueno, yo te puedo hablar desde mi trinchera, ¿no? Abarcan distintos espacios. Sabemos que, por ejemplo, en lugares como un país como en España, existe una figura también de un readaptador, cosa que acá en México apenas está surgiendo esa figura. En Estados Unidos, parte de mi formación, una licenciatura es en Athletic Training, que es pues básicamente lo que es un readaptador o el equivalente a un readaptador, que es una rama de fisioterapia, pero más enfocada a lo que es, lo que es la terapia enfocada al deportista. Otra de mis licenciaturas fue en entrenamiento de alto rendimiento, entonces se compaginan muy bien. Entonces, en aquel entonces no existía, vaya, ese vínculo del readaptador. Sabemos que generalmente un jugador se lesiona, pasa de la parte del doctor, la parte aguda, después al rehabilitador o al fisioterapeuta, y después se pasa directamente al preparador físico. No existía ese vínculo. Entonces, vengo haciendo esa parte, ¿no? Desde el vínculo ese como un readaptador y de vuelta a la competencia, ya lo que hace un preparador físico también, tanto trabajos que se realizan desde el gimnasio hacia la cancha y haciendo transferencias desde, como te menciono, desde un gimnasio hacia la cancha. No necesariamente quiere decir que me la llevo en un gimnasio, necesariamente, pero sí gran parte del trabajo que realizamos es trabajar dentro de un gimnasio para, ahora sí que como nosotros decimos, hacer una alineación y balanceo del jugador para que al momento de salir a cancha, a la hora de la práctica, pueda ejercer su trabajo de manera lo más eficiente posible, ¿no? Giver, quisiera que nos repasaras la actualidad de cómo ves ese perfil de preparador físico en la Liga MX. Si ves que hay aceptación, si ves que los cuerpos técnicos están abiertos a la incorporación de ese perfil de preparador físico. Pues
Cuando recién iniciamos, te mencionaba que yo llego acá a la Liga Mexicana en el máximo circuito en junio del 2012. En aquel entonces, que parece que fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí había mucho escepticismo, había muchas dudas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es como todo, ¿no? Algo nuevo siempre va a causar algún tipo de incertidumbre. Lo desconocido, pues a veces causa ese tipo pues, de escepticismo. Entonces, tuvimos que ir muy poco a poco, realizando mucha educación también, no solamente a la parte de los jugadores, pero también cuerpo técnico, inclusive la parte administrativa. ¿Por qué? Bueno, porque se venía trabajando de una forma diferente o se empezaba a trabajar de una forma distinta. Inclusive yo me acuerdo cuando, por ejemplo, sacaba unas minibandas que en aquel entonces nadie utilizaba, y te estoy diciendo que en aquel entonces, ¿no? Parece que fue hace mucho, pero en realidad no. Sacaba unas minibandas y empezaban a burlarse o a pegar gritos, y que viene a inventar el hilo negro. Entonces, ya hoy en día es algo muy común que ves, ¿no? En algunos cuerpos técnicos o algunos preparadores físicos ya sacan sus minibandas, por decirte alguna modalidad, ¿no? Hay muchas cosas. Creo que hoy en día, con mayor conciencia, conocimiento, creo que ya se convirtió en algo ya más común, más aceptado. Todavía creo que estamos en esa lucha constante de educar a jugadores, cuerpo técnico, acerca de la necesidad y lo esencial de lo que es esta parte, ¿no? Potencializar, al igual como yo lo veo en distintas capas, ¿no? La última capa está la parte del futbolista, pero abajo de esa capa está la capa del atleta, y muchas veces creo que nos enfocamos tanto en la parte del futbolista, que viene muy bien y es lo que queremos, pero también qué pasa si encontramos muchas deficiencias o déficits estructurales, en donde el jugador necesita arreglar ciertas cosas para que tenga menos fuga de energía y que posteriormente pueda potencializar su trabajo ya como su faceta de futbolista. Entonces, el hecho de que los cuerpos técnicos o los jugadores tiendan esa parte, creo que ha llevado tiempo, y creo que todavía estamos en esa fase, ¿no? Educativa, o en esa transición, para que tengan mucha mayor aceptación. Ahora, desde aquel entonces a el día de hoy, existe ya mucha más información, sobre todo de habla hispana, que en aquel entonces nada más la información que surgía era, pues ahora sí que en inglés, y no todos hablan el idioma. Entonces era una barrera importante, ¿no? Hoy en día, a través de muchos profesionales que se han ido empapando cada vez más acerca pues, de mayor información, tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces se puede permear a muchos niveles, y a través de la ayuda de la tecnología también, pues es mucho más fácil para que la gente se eduque y tenga mayor noción y conocimiento de la importancia de lo que hacemos, ¿no? Hoy en día. Giver, hablas de humanizar un poco más al jugador, y que esto también contribuya en que el jugador no solo crezca en lo deportivo netamente, sino en otros aspectos también de su vida, para que pueda ser un mejor profesional. Ya entrando un poco en el ámbito de campo, o bueno, en este aspecto en el gimnasio, que es un poco más de la función que tú desempeñas en el club. Háblanos de esa precesión, digámoslo así, que tú organizas, de los aspectos que puedes tomar en cuenta y cómo vas estructurando esta sesión de trabajo, ¿sí? Para que nos comentes un poco acerca de esto. Sí, qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Para mí, yo creo que mi faceta de preparador físico o entrenador de alto rendimiento, para mí es la perfecta excusa, porque para mí funciona como un vehículo para llegar a tocar
otras fibras que también muchas veces lo dejamos a un lado, la parte humana. Ahorita les mencionaba el tema de las distintas capas, ¿no? La última capa, que es la que vemos, es el futbolista, ¿no? Muy por debajo de esa está la capa del atleta, pero también en el puro centro se encuentra la capa del humano, ¿no? En el core, en el puro centro. Y lo hemos visto a todos los niveles, en todos lados, en donde puedes tener un jugador súper talentoso, pero ¿qué pasa cuando el jugador en su parte humana, en su parte emocional, no está del todo bien? ¿Repercute en su alto rendimiento? Claro que sí. Entonces, a través del tiempo, cada vez corroboramos que por más que uno haga lo que le corresponde dentro de su trinchera, muchas veces, o el 98.9%, quizás me quedé corto, el 99.9%, nos quedamos cortos porque no es suficiente, creo, el trabajo que hacemos como preparadores físicos, porque puedes tener la mejor estructura de trabajo, el mejor programa, toda la tecnología que tú quieras para la recuperación, para potencializar al jugador, puedes tener todo, pero al mismo tiempo no tienes nada si el jugador no cree en lo que tú estás haciendo, si el jugador no está convencido, si dentro del seno del club no existe una cultura de excelencia. Y creo que a los lugares a donde vamos nos enfocamos mucho en crear primero que nada y establecer los comportamientos que nos van a llevar eventualmente a crear los hábitos que creemos que son los adecuados para forjar a equipos que rindan a su máximo nivel. Y posteriormente buscar lo que todos queremos, ¿no? Un campeonato. Pero ese es el resultado de... Para nosotros es importante el proceso. Y dentro de ese proceso, que es lo que no se ve, es lo que pasa en el día a día, hablamos del 1%, o sea, pequeñas cosas que podamos nosotros agregarle a nuestro día para eventualmente encontrar un punto de inflexión en donde todas esas pequeñas acciones que vamos aportando, tanto en lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible, nos pueda redituar, ¿no? A lo que estamos nosotros pretendiendo. Entonces, tenemos nosotros como preparadores físicos una gran ventaja, que estamos muy pegados a ellos y sabemos que tenemos que establecer un cierto tipo de comunión, a lo mejor me falta otra palabra, para que el jugador te tenga esa confianza primero que nada. Ya cuando estás del otro lado, en donde el jugador ya básicamente dice, Kiber, a ver, me pongo en tus manos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, sabemos que tenemos que primero que nada establecer una buena relación. Imagínate llegar con una chica y la primera vez que la ves le dices, bueno, ¿te quieres casar conmigo? Pues no le vas a decir eso. Primero que nada tienes que establecer una relación y eso, afortunado o desafortunadamente, como le quieras ver, es pues tiempo. Se llama tiempo y la cosa que cuando estás tú en un entorno de alto rendimiento, tiempo es lo que no tienes, entonces tienes que encontrar maneras para ahora sí que acortar ese tiempo lo mayor posible para que tú puedas redituar a través del trabajo, a través de lo que haces en el día a día y de la mejor manera, ¿no? Y que puedas sacar, ¿qué es lo que buscamos? Pues sacar el máximo provecho de nuestros jugadores, potencializarlos. Y muchas veces no es solamente en la parte física, el jugador se tiene que convencer, tiene que creer, tiene que sentirse que pertenece a... son necesidades básicas y primarias. El preparador físico, yo creo que todos en el cuerpo técnico, no solamente el preparador físico, tiene que tener hasta inclusive un doctorado en la parte de psicología, ¿no? En la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nos viene bien. Estamos intercambiando diálogo con otros seres humanos. Me preguntan a mí y yo a menudo menciono que pues, me gusta leer libros de venta y me dicen, bueno, Gil, pues tú no vendes coches, no vendes, no sé, libros, no vendes casas. No, sí, pero vendo ideas, hago propuestas. Entonces, bueno, pues
me sirve a mí aprender de un vendedor de coches. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que intercambiar algo. Yo quiero intercambiar un programa a lo mejor de trabajo y ¿qué es lo que me va a proporcionar en este caso un jugador? Bueno, su esfuerzo, su entrega, su dedicación. Pues yo tengo que convencerlo. Y muchas veces yo le llamo la psicología barata, ¿no? La psicología del supermercado, en donde pues muchas veces el jugador ni se da cuenta, pero estamos aplicando pequeñas estrategias pues psicológicas, ¿no? También para que el jugador al fin de cuentas haga lo que nosotros creemos que le va a funcionar. Entonces, en ese contexto y en ese entorno, ahí cuando entran al gimnasio hemos estructurado un escenario para que el jugador se sienta cómodo, para que el jugador se sienta que está en un entorno de alto rendimiento propicio para la excelencia. Si queremos nosotros construir precisamente una cultura de excelencia, entonces tenemos que alinear esos valores y todo, estamos hablando de cuestiones, inclusive, o sea, de cuestiones físicas, ¿no? O sea, de tener la herramienta adecuada para que el jugador pueda potencializar aún más su rendimiento. Entonces, pues bueno, no sé si me extendí un poquitito más de lo que, de lo que era la respuesta. Giver, para los que te seguimos en las redes sociales, vemos que bueno, haces diferentes intervenciones. Quisiera que nos comentaras cómo te incluye el cuerpo técnico en un microciclo de trabajo, teniendo en cuenta que jugaste, por ejemplo, el domingo y vuelves a jugar el siguiente domingo. ¿Cuál es tu intervención o cuál es tu función dentro de esa semana de trabajo? Bueno, pues básicamente la idea es ordenar, planear y crear estrategias. Sabemos que aquí lo que manda es la semana de trabajo. No podemos ver más allá, 2, 3, 4 semanas. Estamos hablando en una liga de primera división. Obviamente en fuerzas básicas o con los jóvenes es distinto porque, bueno, son otros objetivos. Aquí son resultados. Y no podemos extendernos más allá, porque ¿quién te dice que de aquí a 2 semanas vas a seguir acá en el cuerpo técnico o en el equipo? Vaya. Entonces, nuestro punto de enfoque, no, eso no quiere decir que no podamos planear más allá, pero lo que para nosotros importa es la semana de trabajo, tomando siempre como punto de partida lo que es el próximo partido. Obviamente se viene lo que es un análisis de rival, un análisis de lo que nosotros hemos hecho en el previo partido o hemos dejado de hacer, etcétera, etcétera. Tenemos que nosotros acomodarnos a lo que es el modelo de juego de lo que quiere Miguel. Ya él nos va dando, perdón, las directrices para lo que él quiere o lo que él ve como una necesidad. Tenemos que considerar el antes y el después. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cuál es la carga de trabajo que lleva un grupo acumulado? ¿En qué fase del torneo nos encontramos? Si hemos tenido viajes, pocos, muchos, tenemos que considerar mucho todo eso. ¿A qué nos lleva? Bueno, la medición de la carga crónica, la medición de la carga aguda, ¿cómo vamos en relación a eso? ¿Qué se viene más adelante también? Lo puedes tomar también como suena un poquito a lo mejor, a ver, que me estoy contradiciendo en ese sentido, pero también, quieras o no, desde el punto de vista condicional, yo tengo que estar viendo también qué se viene. Porque si bien nos podemos focalizar aquí en esta semana de trabajo, de domingo a domingo, pues también quizás la próxima semana se vienen fechas dobles, se vienen viajes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también, a pesar de tener a lo mejor una semana que nosotros decimos larga, que no tenemos competencia a mitad de semana, tampoco podemos abusar de incrementar el volumen, porque tenemos que considerar la carga crónica que lleva el equipo y también considerar qué se avecina en las próximas semanas, ¿sí? Entonces, el antes y el después. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí ya en esta semana de trabajo? Bueno, tomando como punto de partida el domingo, que es el match day, que es el día de partido, vamos en retroceso a eso. Entonces empezamos con el conteo regresivo, -1,
match day -2, refiriéndonos al viernes. Hay cosas que podemos hacer en días -1, o sea, un día antes del partido, 24 horas antes del partido. Hay cosas que podemos hacer y debemos hacer, y hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, y a lo mejor estoy diciendo algo muy obvio, pero pues no está por demás mencionarlo. Pues un día antes del partido hay muchas cosas que no se deben de hacer. Por supuesto que incrementar el volumen de la carga, hacer cosas que no está acostumbrado el jugador a hacer, o ponerte a inventar ejercicios. ¿Por qué? Bueno, pues porque se viene un partido el día de mañana y no queremos que el jugador, bueno, tenga algún tipo de fatiga, algún tipo de carga, que se encuentra dolorido. ¿Por qué? Bueno, pues lo queremos frescos el día del partido. ¿Qué sí se puede hacer un día antes? Trabajos cortos, de alta intensidad, pero muy cortitos. Podemos hacer cierto tipo de evaluaciones también para determinar qué tan fresco se encuentra el jugador previo a un partido, que después podemos hablar acerca de eso. Entonces, tomando como punto de partida ese día de partido, empezamos a programar basado en lo que se avecina, vaya. ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Giver, y en ese mismo orden de ideas, yo creo que has comentado una situación que se repite muchas veces, que son partidos muy cerca. Partido domingo, partido miércoles, partido domingo. En esa situación, ¿cómo haces la estructuración del trabajo, teniendo en cuenta que vas a jugar 3 partidos en una semana? Si las estrategias que utilizas para que el jugador te llegue de la mejor manera a cada una de las fechas. Sí, básicamente, bueno, ahí te tienes que enfocar meramente desde el aspecto condicional en la pronta recuperación del organismo. Sabemos que tenemos una ventana de oportunidad para que el jugador pueda recuperarse, para después que pueda aceptar y tolerar una carga tan elevada como lo que es la demanda de una competencia, sobre todo aquí en un club como lo que es América, que los equipos hacen un esfuerzo mucho mayor. Entonces, tenemos que darle mayor énfasis al tema de recuperación. Buscamos muchos medios para que el jugador se pueda recuperar de una manera pronta. Vamos a suponer que jugamos, no sé, un sábado. Buscamos que el jugador posterior a se pueda recuperar. A veces es simplemente que se quede en casa, a veces que citemos al jugador el siguiente día para que haga sus trabajitos de recuperación, en donde tenemos todos los medios, desde tinas, una cámara de criomasaje, crioterapia, tenemos botas de recuperación. También educamos nosotros al jugador para que ellos mismos inviertan en sus propias herramientas para que tengan en casa. Entonces, ya hoy en día muchos jugadores, a través de esa educación, vamos exhortándole a ellos a que inviertan, por ejemplo, en sus botas de recuperación, en sus calzas de recuperación, medias de compresión, y un sinfín de cosas, ¿no? Dándoles protocolos para que ellos puedan llevar a cabo, en dado caso de que no vienen al club a trabajar, pero sí que si pueden hacer algo en casita, lo puedan hacer, desde tener una bicicleta en su propia casa, pues eso les va a ayudar a acelerar un poquito la recuperación. ¿Por qué no citamos a veces quizás al jugador? Le puede beneficiar al jugador venir el siguiente día a recuperarse, porque sabemos que hay una competencia que se avecina, claro, pero también hay que considerar el factor emocional. A veces el jugador lleva mucho tiempo fuera, con viajes y todo eso, alejado de la familia. Entonces hay que considerar todas las distintas facetas del jugador. Hay que escuchar al jugador también, no es de que solamente tomas decisiones aisladas. Es importante tener esa integración multidisciplinaria también, e involucrar al jugador en esas decisiones, de crear encuestas, y eso parte, como lo habíamos mencionado antes, de que el jugador se sienta con esa confianza, ¿no? Decirte las cosas que, Giver, oye, nos sentimos muy cansados, más allá de los controles que llevamos nosotros, ¿no? En el día a día el jugador llega y llena una forma, un formulario de bienestar, cómo vienes, cómo dormiste, o sea, preguntas así básicas
en donde nos damos una idea y nos arroja un gráfico para ver cómo viene el jugador. Porque cuando el técnico les pregunta cómo se sienten en grupo, nadie quiere decir que vienen cansados, ¿no? Todos quieren competir y todo eso. Pero a través de ese formulario, que es menos invasivo, podría ser que el jugador se abra un poquitito más. Entonces ya de esa manera yo ya puedo ver previo al entrenamiento la información que nos arroja. Si quieren les puedo enviar algo de ese formulario para que puedan ver más o menos a lo que nos referimos y cómo lo hacemos. Ya podemos acercarnos al jugador y preguntar. Vamos a suponer que es un día que el jugador tiene que venir bastante fresco para ese día y tenemos pensado a lo mejor elevar la intensidad o quizás el volumen de ese trabajo, pero el jugador a lo mejor tuvo una mala noche. Entonces podemos acercarnos al jugador y preguntar que si está todo bien en casa, y al jugador puede decir, ¿sabes qué? Mira, tengo un bebé recién nacido en casa, no he dormido bien, o tuve que ir por mi esposa al aeropuerto, o simplemente tuve malestar en la noche, no puedo dormir, etcétera, etcétera. Los jugadores también en este momento tienen unos brazaletes que utilizan, y podemos ver infinidad también de cosas, cierto tipo de comportamientos, variabilidad cardíaca, podemos ver muchas cosas para llevar un cierto control. Entonces, tomamos mucha clase de información para poder determinar también las cargas, como se hace en muchos lados. Y en esa clase de microciclo, en donde tenemos dobles jornadas, pues tenemos que darle mucha mayor prioridad a la recuperación. Eso no quiere decir que el jugador deja de trabajar, pero le damos mayor énfasis a lo que el técnico quiera trabajar en los aspectos tácticos, de acorde a nuestro modelo de juego y a lo que se avecina con nuestro rival, ¿no? Giver, quisiera que nos comentaras un poco de cómo es tu día, un día de Giver en el Club América, cómo llega a las instalaciones y cómo es ese comienzo de actividades dentro del club. Sí, bueno, es importante para mí llegar muy, pero muy temprano para empezar ya a organizar lo que se avecina en el día a día. Pasa algo, no sé si sea curioso o no sé, no lo sé, pero nosotros no obligamos a salir a cancha. Sin embargo, dentro de nuestra cultura de trabajo, a través del convencimiento, hemos logrado que tengamos un gran porcentaje de jugadores que llega a hacer sus trabajos de higiene, trabajos correctivos, trabajos de potencialización. Obviamente depende del día a día. Sin embargo, sin uno vaya obligando a que el jugador llegue antes, tenemos una gran convocatoria en donde a veces encuentras el 90-95% del grupo haciendo sus trabajos. Entonces eso ya habla de una cultura y una conciencia también. Entonces tratamos de endoctrinar, por decirlo de alguna manera, al jugador que llega nuevo a la institución, en donde no está acostumbrado a tener cierta clase de comportamientos. Pero ¿qué pasa? Se encuentran los jugadores en el vestidor cuando llegan, se cambian, y empiezan a ver que los jugadores empiezan a salir. Si tú ya ves que estás solo en el vestidor, no te queda otra que hasta a veces te sientes mal de ser tú la única persona que está solo en el vestidor y tus demás compañeros están en el gimnasio. Entonces, yo tengo que estar ahí muy temprano porque sé que independientemente del día de la semana, los jugadores van a estar ahí. Entonces, yo a ellos les digo que voy a estar 1 hora antes. Entonces, 45 minutos antes de la hora del entrenamiento, nosotros entrenamos generalmente a las 10:30 de la mañana con todo el grupo. 45 minutos antes, el jugador ya sabe que yo voy a estar ahí 1 hora antes, pero a 45 antes de la sesión, ellos tienen 15 minutos para trabajar en sus trabajos individuales, valga la redundancia. Sus correctivos refiriéndome a trabajos arrojados por lo que es el FMS, el Functional Movement Screen, en donde cada jugador tiene
su dosificación de trabajos, en donde tenemos también y nos apoyamos de la tecnología, en donde tenemos iPads, el jugador también tiene su celular, tiene videos para poder ver qué ejercicios tiene ese día, cómo se ejecutan. Yo tengo que lidiar con esa parte de una manera lo más eficiente posible, porque como te menciono, a pesar de que no se les obliga al jugador a que llegue, muchas veces tengo 25 jugadores y me apoyo mucho la tecnología para que ellos tengan esa posibilidad, porque cuando yo estoy con 1, 2 o 3 jugadores acá, hay otros que tienen preguntas, entonces me he tenido que adaptar utilizando tecnología. Tenemos bastantes iPads y plataformas en donde el jugador simplemente llega, está educado ya a irse a la aplicación, encuentra su perfil y ahí les arroja todos sus trabajos. Entonces, para mí me economiza mucho el esfuerzo y se me hace mucho más eficiente de esa manera porque puedo atender, entre comillas, a todos, no estando yo en determinado momento. Entonces, ese es 45 minutos antes. Media hora antes, porque tienen ese 15 minutos para ellos, media hora antes, yo agarro ya a todo el grupo, esté quien esté, si está 1, si están 30, si están 50, exagerando, y empiezo a trabajar en ciertas cosas dependiendo de la semana. Una vez que terminamos con esa secuencia, puede ser 25 minutos nada más, porque nos da 5 minutos para salir a cancha. Ya salimos a cancha y pueden ser que se vayan directos a los trabajos o terminamos una secuencia de trabajo allá afuera y ahí listo. Se termina el entrenamiento, siempre estamos nosotros otra vez disponibles para que ellos puedan realizar trabajos complementarios a la sesión, ya sea de la mañana o previo a salir a cancha o posterior a lo que fueron los trabajos en cancha. Generalmente el gimnasio está lleno y tenemos esa cultura dentro de nuestro club. El jugador sale ahí a veces a la 1:30, a veces hasta las 2 de la tarde, ¿no? Giver, para que también sabemos que te gusta mucho la lectura y que también a tu grupo de jugadores también, o al grupo del cuerpo técnico también los motivas a que también se creen este hábito de la lectura. Quisiera que no, es más, hasta he visto que creas grupos de lectura dentro del propio equipo. Entonces, algunas recomendaciones que puedas dar, si bien siempre estás dando recomendaciones en tus redes sociales, alguna recomendación acerca de alguna lectura que a ti te parezca importante o bueno, básicamente hay mucha bibliografía, pero alguna recomendación tuya y sobre algún tipo de curso o formación que también a ti te parezca interesante que puedan realizar las personas que nos escuchan, sabiendo que están ligadas directamente a la preparación física. Perfecto. Bueno, sí, a mí soy muy ecléctico en mis gustos. De repente me entra una cierta inquietud de leer de cierta temática. Soy muy inquieto, a veces estoy leyendo, y no sé si sea la manera más eficaz, pero a veces leo 4 o 5 libros y los tengo ahí. Algunos los tengo en el cuarto, algunos los tengo aquí en la oficina, algunos los tengo en el club. Y estoy muy así por todos lados. Y sí creo que tal y cual como me doy tiempo para lavarme los dientes, para hacer ejercicio, creo que es así de importante hacerme tiempo para leer, aunque sea si son 10 hojas o 10 minutos. Creo que el cúmulo de ese tiempo a la larga creo que nos reditúa, ¿no? Volviendo al tema del 1%, yo siempre le digo a los muchachos, 1% nada más, gánate el 1%. ¿Y qué es el 1%? Bueno, pues puede ser en muchas cosas. Al jugador, más allá de la cuestión de su faceta como futbolista, también creo que tiene mucha disposición, se puede decir, a otros temas como el del desarrollo humano. Entonces, a través de establecer cierta relación con ellos, pues tienen la confianza como para acercarse y preguntarme mis sugerencias, ¿no? Y siempre pregunto, bueno, ¿de qué clase de libro estás buscando? En el club les tengo una pequeña biblioteca y tengo distintas temáticas, en donde más o menos tengo una idea de ciertos
ciertas categorías en donde ellos puedan tener cierto tipo de inquietud. Y de gustos hay muchos. Por ejemplo, les tengo libros inclusive de finanzas personales, libros en ese ramo, no sé, algo muy básico, ¿no? Como Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, no sé si le dije bien el título. Libros de esa naturaleza, y algunos tienen cierto tipo de inquietudes en esa rama que nadie a lo mejor se les había acercado y, oye, a ver, acerca de tus finanzas personales, ¿cómo estás ahí? Entonces, les doy eso como, un inicio. Libros de desarrollo humano, tengo libros de psicología, tengo libros de liderazgo. Trato de traer muchos libros relacionados al deporte, pero también tengo muchos libros que no son necesariamente relacionados al deporte. Tengo libros ahí de filosofía. A mí me encanta la filosofía estoica, en donde, bueno, seguimos mucho a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto, que son los máximos proponentes de la filosofía estoica, y es algo que yo utilizo como mi sistema operativo. Entonces hago mucha referencia a libros como Meditaciones de Marco Aurelio, a libros de La brevedad de la vida, de Séneca, Equiridión. Hay libros de ese tipo, en donde, bueno, en el contexto en donde gravitamos nosotros, existe muchísima presión. Tenemos que entender que estamos nosotros tratando con seres humanos de bastantes edades, de diversas edades. Tenemos a jóvenes desde 16 años, se puede decir, y en el mismo grupo que alguien de 34 años posiblemente. Entonces, obviamente hay necesidades distintas, en donde uno va iniciando su carrera como futbolista, pero también va en su propia evolución, ¿no? Y búsqueda como ser humano más allá que futbolista. Entonces necesitan otra clase quizás de libro. Hay unos que a lo mejor no les gusta leer, y tengo tipos de lectura que es muy breve. Por ejemplo, libros como Scott Alexander, El Rinoceronte. He recomendado mucho El Rinoceronte 3. Libros de filosofía estoica también que son muy fáciles de digerir, de un autor como Ryan Holiday, El obstáculo es el camino, El ego es el enemigo. Esa clase de libros también me ha llamado mucho la atención. Ryan Holiday es un autor muy, pero muy, muy joven. Me llamó mucho la atención porque se está utilizando y era... Se mencionaba mucho este autor en la NFL, en las ligas mayores de béisbol, en la NBA. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de mucha exigencia. El jugador a veces está metido mucho en sus redes sociales, y claro que ve las críticas y toda esa exigencia. Aquí en América, pues te puedo tanto hundir el club, o te puede llevar a unos niveles bastante elevados, pero depende mucho también de cómo te encuentres tú acá arriba. Entonces, si hago mucha referencia a esa clase de libros porque son libros que te pueden ayudar a superar sobre todo barreras mentales, ¿no? Eso es en el plano, del desarrollo humano. En cuestión de cursos profesionales, me gusta mucho porque creo que es un curso muy completo, el de Football Science Institute, un máster de preparación física. Creo que está muy completo ese. Ahorita creo que van a empezar otro en rehabilitación de lesiones, si es algo que les interesa. El Barcelona Innovation Hub también tiene cursos muy, pero muy interesantes. Hoy en día creo que nos hemos inundado también bastante, y qué bueno, pero también a veces es abrumador también porque toda información, porque al mismo tiempo, como te digo, puede ser algo muy bueno la propagación de tanta información. He estado viendo y de repente me he metido también a cursos y conferencias por la cuestión que estamos pasando hoy en día en este aislamiento, que por supuesto que ha sido muy enriquecedor ver también tantos profesionales que están compartiendo, y porque también tienen el tiempo, ¿no? Jamás se ha dado tanto espacio, así como tenemos ahorita, para intercambiar ideas, y por la necesidad hemos tenido que hacerlo. Y qué bueno, ha pasado algo muy positivo de eso. Nada más, simplemente hay que ser muy selectivos
de dónde hay que consumir esta clase de información. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes es muy bueno también porque están haciendo algo para generar contenido hacia la gente que pues está hambrienta y está en búsqueda de enriquecerse en conocimiento. Entonces, creo que son canales muy buenos y creo que no hay ahora sí que hoy en día no tenemos excusa porque no hay escasez de información. Tenemos el otro problema, que es un otro problema. Hay abundancia de información en donde pues inclusive está gratuita ahí en las redes sociales. Nada más hay que hacer nuestra tarea para investigar bien quiénes son las personas que están generando esa clase de información y dependiendo del contexto en donde tú te encuentras, ¿no? Que sobre todo que aplique a tus necesidades. Gilbert, ya para terminar y de antemano agradecerte tu tiempo y agradecerte que nos hayas contado tus experiencias, quisieras que nos dejaras una última píldora, ¿no? Alguna frase que te haya motivado, alguna frase que la hayas hecho tuya y que te haya acompañado en todo tu recorrido. Pues mira, no soy mucho, la gente dice, bueno, pues me gusta hacer una pequeña arenga, ¿no? Previo a un partido y el juego, bueno, algo que me motive. La motivación es pues, muy fugaz, ¿no? Yo lo que digo a veces es simplemente recordatorios de cosas que ya sabemos, pero una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Y sabemos que llevarlo a la práctica es más complicado. Uno de mis, el propósito en mi vida que he definido como tal es encontrar mi mejor versión, crear una mejor versión. ¿Para qué? Para que esa versión pueda servir de una mejor manera a los demás. Entonces, tú te multiplicas en todos los sentidos, en la parte económica, en la parte relacional, en lo que tú quieras, desarrollándote a ti mismo, enfocándote en tu propio desarrollo humano, porque no puedes dar a los demás lo que tú no tienes. Entonces, si tú te enfocas más ahora sí que en afilarte, en seguir y estar constantemente en esa búsqueda de la excelencia, como decía Vince Lombardi, ¿no? Y no sé si es literal, pero más o menos la idea es esta, que decía, bueno, señores, buscaremos la perfección, mientras tanto, siendo consciente de que nunca vamos a llegar a la perfección, pero en ese camino y en esa búsqueda encontraremos la excelencia. Entonces, al igual, bueno, yo soy padre de familia, le digo a mis hijos que no busquen ellos una perfección, pero sí la idea de seguir optimizando sus propias vidas, y eso implica también inclusive salirse de su zona de confort, porque no hay crecimiento si no salgo de esa zona de confort. Claro que es muy fácil quedarme en casa y estar en un lugar donde todo es cómodo, todos me conocen, en donde, bueno, no tengo que mover un dedo. Y no es que la gente que haga cosas extraordinarias no tenga miedo, y el que te diga que no tiene miedo, yo tendría todas mis dudas, porque la gente que logra cosas extraordinarias o sobresalientes, y que no quiere decir esto que sean mejor o peor que tú, pero simplemente actúan a pesar del miedo, porque el miedo también puede llegar al otro extremo de paralizarte, ¿no? Entonces, encontrar esa mejor versión para mí involucra extenderme, salirme de esa zona de confort, sentirme incómodo con el confort, inclusive que te dé hasta alergia sentirte dentro de una zona de confort. Entonces, cuando llegas a disfrutar la incomodidad, creo que estás en un plano ascendente, ¿no? Porque no todos están dispuestos a hacer las cosas que nos cuesta hacer. Yo le decía el otro día en un enlace a nuestros jugadores que en este momento nos encontramos haciendo, obviamente, enlaces a través de la casa. Yo les decía, muchachos, bueno, para estar dentro de ese 5% top, y no estamos hablando de manera nacional, 5% mundial, tenemos que estar dispuestos a hacer el 5% de lo que la otra gente no está dispuesta a hacer. Y aún más, si quieres encontrarte dentro de ese 1% top en el mundo, tienes que estar dispuesto a sacrificar
y a pagar el precio de lo que el 1% no quiere hacer. No sé si me expliqué bien ahí, pero creo que el camino para nosotros es encontrar esa máxima versión de aquí al resto de nuestros días. ¿Cuál va a ser esa máxima versión? No lo sabemos, pero por lo menos morirnos con el intento, vaya, de querer ser mejor cada día. Y no solamente estamos hablando en el plano profesional, también en la faceta, como en mi caso, como papá, como hermano, como hijo, simplemente como una persona de la sociedad, en donde uno busca mejorarse en todos los aspectos. Y creo que eso al final se reditúa en muchos planos, inclusive hasta en lo profesional. Entonces, no quitar el dedo del renglón de querer buscar esa máxima expresión de lo que puedes llegar a ser. Giver, para nosotros de verdad ha sido una experiencia extraordinaria haber contado contigo. Me imagino que tus jugadores al estar día a día contigo aprenderán muchísimo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus aportaciones y nada, recibe de mi parte un gran abrazo, un saludo y que en las próximas cosas que hagas tengas el mayor éxito posible. Giver, también de mi parte agradecerte, agradecer esa inspiración que brindas, esa motivación y decirte que eres un ejemplo a seguir. Seguramente los que nos escuchan van a disfrutar totalmente de esta charla y que bueno, que sigas con ese camino, que sigas así inspirando a muchos más profes, a muchas más personas, porque abarcas muchos ámbitos que no solo es en el fútbol, sino también de manera emocional, de manera de crecimiento personal. Y bueno, esperamos poder tenerte en alguna otra oportunidad, conversar en algún tema mucho más específico, pero de mi parte agradecerte totalmente y mandarte un gran abrazo por darnos este tiempo que seguro podías compartir con tu familia. Nos lo estás dedicando a que te escuchen otros profesionales que quizás no tienen la capacidad de llegar o pagar o invertir un tanto, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, que está tan complicada la situación social, y brindes este espacio de conocimiento y experiencia. Claro, no, pues muchas gracias a todos ustedes. Para mí, la verdad, ha sido un gran honor, como se les mencionaba previamente. Creo que la labor que están haciendo es bastante noble, altruista de su parte, y la verdad los felicito por eso, para que todos tengan ese alcance, vaya, de información, de contenido, de escuchar otras voces, de que también, ¿por qué no? Y es válido que las demás personas pues también cuestionen muy bien, pero que no se queden con esa duda, ¿no? De, a ver, bueno, pues, ¿cómo trabajan allá o cómo piensa fulano? Creo que eso nos ayuda a tener cierto tipo de inquietud y sobre todo curiosidad, ¿no? Pues, para ver y a uno mismo también corroborar el trabajo que está haciendo, y te da cierto tipo de confianza porque te das cuenta quizás que vas por un buen camino, puede ser, no lo sé. Y esta clase de interacción y dinámicas nos da esa posibilidad, ¿no? De enriquecernos todavía más, de reafirmar nuestro camino en esta búsqueda, ¿no? No tenemos la verdad ni la fórmula mágica, y creo que eso no existe, pero sí lo que no se puede perder es esa inquietud y esas ganas y sobre todo ambición y hambre para constantemente estar buscando más y mejores herramientas para poder servir de una mejor manera a los demás, y sobre todo, y por supuesto, que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de una mejor manera, ¿no? Y muchas gracias a ustedes.